Tal parece que hasta el último día Ciro Gómez Leiva va a seguir mintiendo hasta que se vaya a España, como él ya lo anunció hace algunos días. Ahora con el tema de esta reforma de la adscripción de la Guardia Nacional, que pase ahora a la Sedena, no al ejército como muchos lo manejan, no a una militarización, pero bueno, así se le explica con peras y manzanas. Nuevamente Arturo Saldívar, vamos a escucharlo. Comisiones, sí, señor. El dictamen, cuándo se vota en el Pleno del Senado, cuándo se votará en el Pleno del Senado la aprobación a la reforma que va a transferir el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Tendría que ser mañana, Ciro. Hoy se le va a dar su primera lectura precisamente en el Senado y mañana se estará convocando a sesión precisamente para que se le dé una segunda lectura, venga la discusión y venga la votación. Bueno. Rápido. Y bueno, desde luego se aprobará. Morena tiene los votos ahora con sus nuevos aliados, con su nuevo aliado Yunes. Bueno, no sabemos Yunes cuál Márquez, de los dos Yunes se presente mañana en el Senado. Pero ¿cuál es la importancia de esta votación? ¿Cómo la ves, Arturo? Arturo Saldívar, buen día. Buen día, Ciro, Manuel, muy buenos días. Ministro, buen día. Yo creo que es un tema de una enorme relevancia y vale la pena tratar de aclarar ciertas cuestiones que están en el debate, sobre las que ya me he referido en otras ocasiones, pero creo que hoy pues toman otro carácter porque pues ya prácticamente es un hecho que se va a aprobar esta reforma tan importante. Lo primero que se dice por quienes están en contra de esta adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena es que el país está militarizando, más bien que allí está militarizado. Y hay que tener cuidado con los términos porque cuando usamos los conceptos de manera ligera, pues les damos un contenido que no es el que técnicamente tienen y sí puede generar confusión y también falta de objetividad sobre lo que estamos hablando. Cuando se habla de militarización en toda la doctrina internacional de derechos humanos y de los órganos internacionales, se entienden dos cosas. O que las Fuerzas Armadas, los militares, estén a cargo de los órganos de poder de un Estado, prácticamente tengan la titularidad del Ejecutivo, dominen el Congreso, que esto pues sucedió en las dictaduras latinoamericanas militares de manera muy clara. Y otra es que se utilice a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Y esto ha sucedido en ciertos momentos en donde también muy claramente en Latinoamérica se ha utilizado al ejército para reprimir a la población por cuestiones sociales, cuando hay revueltas o movimientos sociales. Pero no es un concepto técnico de militarización que se diga, se está militarizando el país porque se usa al ejército o a la armada en actividades que no son militares, como por ejemplo construir aeropuertos o trenes o alguna de las actividades que se le han dado en ese sexenio. Eso no está censurado por ninguna parte de la doctrina en organismos internacionales. Se puede estar de acuerdo o no, pero ahí no hay una militarización, hay una decisión política y administrativa que por razones de eficiencia o económicas y a veces hasta de seguridad se opta porque las Fuerzas Armadas desarrollen esa cuestión. Entonces, la situación de que veamos, digamos, en el país que el Ejército o la Marina están realizando actividades que antes no realizaban, técnicamente no es militarización. Pero ¿qué pasa entonces con la Guardia Nacional? Porque incluso si la Guardia Nacional fuera militar, eso tampoco implicaría la militarización del país. Que de alguna manera lo es, ¿no? O en una muy buena proporción. Por su integración lo es. Ahí es donde yo quiero llamar la atención. De acuerdo con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando analizamos un cuerpo de seguridad para saber si es civil o es militar, no tenemos que ver a dónde está adscrita, ni cuál es su disciplina. Hay en todo el mundo instituciones civiles con disciplina militar, sino dos cosas. Primero, si su finalidad es de seguridad pública o es de seguridad nacional. En el caso de la Guardia Nacional, su función es de seguridad pública, es prevenir, perseguir los delitos. Segundo, la formación. Lo dice la reforma, la formación es policial. Los integrantes de la Guardia Nacional tienen una disciplina militar, pero no están formados
con un programa militar, sino con un programa de seguridad pública, con un programa de policías. Su formación es de policías. Tienen que saber ser primer respondiente, ahora tendrán que aprender a investigar, aprender cómo se debe detener a las personas, cómo se coordinan tanto con la Secretaría de Seguridad como con la Fiscalía, etcétera. Entonces, técnicamente, y lo dice también la reforma, la Guardia Nacional es una institución civil con disciplina militar adscrita a la Sedena, no al Ejército, a la Sedena, que no es lo mismo, y que su finalidad y la formación de sus integrantes es policial. Y me parece que es una apuesta muy interesante porque ante el fracaso pues, de todas las estrategias que hemos tenido a lo largo del tiempo, el tener una institución que entiendo tiene cerca de 120,000 elementos, que ahora se va a hacer una apuesta muy importante en el programa y en el proyecto de seguridad que tendrá la nueva presidenta. Creo que la Guardia Nacional sí puede implicar un parteaguas en la historia de la seguridad y de la lucha contra el crimen organizado en nuestro país, que puede empezar a hacer una diferencia importante. Estos 6 años fueron la construcción de la Guardia Nacional, la formación, la idea de esta Guardia Nacional. Hoy la apuesta es consolidarla, reforzarla, darle mayores elementos policiales, una preparación mucho más intensiva en ese sentido, y creo que con la coordinación que se tendrá con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General de la República, con las Fuerzas Armadas, que también todavía por mandato constitucional intervienen en seguridad pública, vamos a empezar a ver diferencia en los siguientes meses. Ojalá, porque dices, con todo respeto, el fracaso, los fracasos que se han tenido en el combate al crimen en los últimos años, incluidos estos 6 años, quizá los peores. En términos de seguridad entendemos, en paralelo estuvo construyendo una institución, pero si tomamos el lapso, tomamos estos 6 años, es otro fracaso colosal en la lucha contra los grupos criminales. Y como sea, Arturo, fueron los años de la Guardia Nacional, en construcción, pero de la Guardia Nacional, porque aquí la pregunta es, ¿en cuánto tiempo vamos a tener a cabalidad una Guardia Nacional que cuando menos contenga, repliegue, intimide yo creo que a los grupos criminales? Primero, con el nivel de delincuencia, de violencia, de fuerza de los cárteles del crimen organizado que se recibió el gobierno que está por concluir, era imposible tener resultados en un breve lapso. Y que hoy es probable que sea mayor, ¿eh? Los resultados, hoy es probable que sea más grande nosotros el poder vemos tendencia de esos grupos, en homicidios, en los delitos que más afectan a la sociedad, sí hay una disminución, y también en la percepción. En donde hay un problema, digamos que fue mayor, en extorsión, básicamente, y también hay que reconocer que tenemos un fenómeno de violencia en partes del país. Y que son casi todas. No, yo no diría que sean casi todas. Hay realmente... Podríamos hacer un recorrido. Aquí la pregunta es, si bajaron, teníamos un país de 95 homicidios diarios, hoy tenemos uno de 83. Híjoles, qué bueno que son menos. Teníamos un país con un problema de extorsión, que ahora es más grande, de robos de carretera, que es más grande. El panorama, y teníamos a grupos criminales que no eran más fuertes de lo que al parecer son hoy, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, y quién sabe en qué vaya a terminar lo que está ocurriendo en Sinaloa. Pero en fin, tenemos que hacer una pausa, te seguimos escuchando. Es muy difícil oponerse a esto en términos de realidad. ¿Quién va a decir, no, pues que la Guardia Nacional desaparezca o que se merme, cuando son los propios gobernadores los que piden? Generalmente desde la desesperación que llegue la Guardia Nacional. Eso es una cosa. La otra es, ¿cuándo se le va a empezar a pedir resultados concretos a esta Guardia Nacional? ¿O va a ser una Guardia Nacional en permanente formación y aprendizaje